Perdón. Ben, pois damos comezo entonces ao debate das tres intervencións, Mateo, Chiara e María José. Quen rompe o lume? Sta, sì, vai, vai. Una prima questione per te, Matteo. Ha parlato di questa prima riunione in Svizzera del 1952. Nella tua esposizione ha fatto referenza a questa, che c'è la prima, dopo ci sono molte altre. Perché in Svizzera la prima riunione? Se c'è una ragione per questa situazione? Sì. Eh, perché in Svizzera nasce a Ginevra una missione per gli emigranti internazionali che esiste tuttora, c'è tuttora un rappresentante pontificio per sostenere l'emigrazione internazionale e fanno anche un'associazione dei migranti internazionali dei quali cercando sulle varie case d'asta sul web ho visto che hanno tenuto 3 convegni generali negli anni '50. Però poi nelle biblioteche non si trovano questi testi. In Italia ne ho trovato poi alla fine solo 1, gli altri paiono esserci perché se uno vuole spendere $200 può comprarsi una copia. Il Non so quindi esattamente cosa facesse questa commissione internazionale. Suppongo che presentasse le linee dell'intervento pontificio, anche perché poi credo che potesse servire come una specie di umbrella organization per riunire le varie associazioni nazionali per l'emigrazione. C'era quella degli spagnoli, ce n'era una comitato italiano per l'emigrazione cattolica, ce n'erano varie, insomma, e quindi penso che poi loro mandassero i rappresentanti. Ma questa è la parte, oggi quando avevo parlato avevo detto che la ricerca è cominciata alla fine del Novecento e non so se finirà mai, perché alcune delle carte di queste associazioni non riesco a capire dove siano finite, perché non sono diocesi, non sono strutture fisse e quindi in che archivi vanno diventa un po' un mistero. So che in alcuni paesi, quando Paolo VI ha passato tutto il carico dell'emigrazione sia in entrata sia in uscita alle conferenze episcopali, in alcuni paesi i vescovi hanno fondato delle fondazioni per raccogliere anche tutte queste carte, però poi dopo non è chiaro. A mí me gustaría, bueno, agradecer las conferencias de los 3 ponentes de esta mañana, que han sido muy interesantes, y me ha llamado la atención que la profesora Rioli hablara de los conflictos que se habían creado porque se ayudaba no solo a cristianos de rito latino, sino de otras confesiones, incluso a musulmanes. Y me gustaría preguntar al profesor Sanfilippo si en esa selección de emigrantes que se hacía para que no fueran comunistas a América o Australia, también se tenía en cuenta que fueran emigrantes de rito católico, si era, digamos, un plus para enviarlos antes o si daba igual de qué rito fueran o de qué confesión. Ho visto che mentre ovviamente paesi come il Regno Unito o gli Stati Uniti o il Canada accettavano i migranti di qualsiasi credo religioso, i paesi dell'America Latina hanno una clausola contro los musulmanes, che spesso noi oggi li interpreteremmo come no agli arabi,
Invece, siccome lì era il problema dell'emigrazione dall'Europa orientale e balcanica, erano quello che oggi consideriamo i bosniaci e gli albanesi, che erano tutti e due musulmanes. Dal punto di vista, diciamo, delle associazioni di chiesa, ognuno in teoria aveva le sue, cioè i cattolici seguivano i cattolici, gli evangelici, i luterani, i luterani. I musulmani non ho trovato associazioni, quindi non so, questi gruppi credo che si affidassero a delle norie familiales come per andare al di là dell'oceano. I cattolici però in alcuni casi aiutavano i cattolici di rito greco, anche se in teoria, diciamo, sono due gruppi separati, anche perché i cattolici di rito greco hanno un ministero specializzato, quello che adesso è il Dicastero per le Chiese orientali, però in realtà c'era un trattamento di favore, il che provocava dei problemi non per gli immigranti stessi, che lì funzionava, ma era perché i preti di rito latino non volevano i preti di rito greco che erano sposati. E quindi lì ci sono dei problemi, perché dicono: ma se arrivano dei preti cattolici sposati, qui che cosa dicono? Che noi abbiamo sempre asserito che un prete deve essere non sposato. Una pregunta para ti, María José. Bueno, y antes de nada también, que me olvidé de dar las gracias a todas las ponencias, me parecieron muy interesantes. Una de las cosas que me parece siempre muy interesante, visto desde Suiza, es la actitud del Estado francés, porque es un Estado mucho más laico, por ejemplo, el Estado suizo, y mucho más centralista. Tú explicaste muy bien la relación con el Instituto Español de Migración y con el franquismo. ¿Cuál era la actitud del Estado francés, dada su relación con su propia Iglesia francesa, respecto a estas misiones católicas? Vi la colaboración de este señor, por ejemplo, este señor que citaste, al que dijiste la policía observó, y hay, pues ahí la policía, como parte del Estado francés, observa cómo este señor actúa y se le describe, pero ¿qué otros puntos de conexión o de relación hay entre las misiones católicas españolas y el Estado francés? Naturalmente, a través de la intervención que hay entre la Iglesia Católica francesa y el Estado francés, que ya tiene una tradición de separación laica. Sí, en realidad la relación, o sea, los informes estos de policía vienen más por el control y la observación de la colonia exiliada, por parte incluso del Estado francés, en la medida en que muchos estaban, claro, en contacto también con los sindicatos, con la CGT, con el Partido Comunista Francés, y lo que le preocupaba al Estado francés era un poco también a ver cómo funcionaba esta colonia española. La labor de asistencia, o sea, un poco... la asistencia social le permitía también a la Iglesia Católica Española disfrazar su acción con respecto a la colonia española. Ellos sabían que estaban muy mal vistos, sobre todo en Francia, donde la sociedad francesa, la opinión pública, le tenía tirria al régimen franquista, ¿no? Estaba además muy sensibilizada, por lo menos la opinión pública, muy del lado de los exiliados, ¿no? Muy galvanizada por el tema de, pues, la resistencia al régimen, etcétera. Entonces, la Iglesia Católica utiliza esta asistencia social un poco también para acercarse a los emigrantes, tener esa puerta de acceso, esa entrada hacia emigrantes que por lo general pues, eran poco practicantes, estaban muy despegados ya incluso antes de llegar a Francia, ¿no? Muchos de ellos, pues eso, ya no iban a misa, y pues esa separación, el hecho de no practicar se va a agudizar en Francia. Entonces, la asistencia social le permitía al régimen, o sea, a la Iglesia y al régimen, el tener una vía de acceso menos sospechosa que todo lo cultural, ¿no? Que era como más
más evidente que era propaganda y un acercamiento más politizado. El problema es que se van a dar cuenta, y también el Estado francés, incluso la Iglesia francesa, que del grado elevado de politización de la asistencia, de esta asistencia de la Iglesia Católica, que venía en parte también por lo que les obligaba el IEE, que era el que pagaba las capellanías. Entonces, claro, va a haber un poco esa trampa, ¿no? De utilizamos la asistencia para acercarnos a los emigrantes y disfrazar nuestra acción de cara también a la opinión pública española, pero en el fondo tampoco podemos hacer una asistencia social importante porque tampoco no tenemos ni los medios ni el apoyo detrás del IEE y del régimen que es el que nos subvenciona, ¿no? Sí. Ahora entiendo algo muy importante, porque los misioneros con los que yo hablé en Suiza me decían, uy, nosotros cobrábamos muy bien, no como los de Francia. O sea, el Estado suizo, a través de las iglesias católicas cantonales, financiaba las capellanías en Suiza. En la mayor parte, solo un 10 o 11% llegaba a través del IE, mientras que, por lo que entiendo, la financiación de las capellanías españolas en Francia era pues fruto Es el IEE, quitando esta de Béziers, pero porque era la diócesis de Montpellier la que la creó. Era un poco una excepción, si no dependían del IEE y por eso tenían un poco también ese, claro, efectivamente. Sí. Sí. Sobre el tema de la financiación de las misiones católicas, es interesante ver cómo en cada país eso depende de la relación que el Estado nacional hace con la Iglesia cuando se separan, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, es el Ministerio de Justicia el que se encarga de abonar el salario de los capellanes españoles. Del IE solo reciben una pequeña subvención, pero el salario básico viene del Ministerio de Justicia belga y es la Iglesia belga la que se hace cargo de la manutención y del alojamiento de los capellanes. En Francia sé que sí que eso es España, digamos, el dueño de la Iglesia de la Pompe y de otras instituciones. No es el salario de los capellanes si viene del IEE o de la Iglesia belga, hay de la Iglesia francesa. Y en Alemania, por ejemplo, los capellanes no reciben ninguna subvención del Instituto Español de Migración porque están perfectamente pagados por la Iglesia alemana y apoyados por Cáritas a través del impuesto de religión. Para el caso francés, yo sé que vivían muy mal los capellanes y en general las misiones, porque la ayuda del IE era bastante reducida. La estrategia, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a decíroslo, que desarrollan muchos capellanes es crear centros, asociaciones de amistad con la capellanía de Lyon, de tal. Entonces, en esos centros lo que hacen es atraer un poco a la élite local, tanto española, pues empresarios, abogados, instalados en ese lugar, como francesa. Pues sí. Entonces, estas asociaciones se dedican a apoyar económicamente a las misiones. Nacen un poco para eso, ¿no? De solidaridad con la misión católica de Lyon y utilizan mucho este sistema, ¿no? De crear asociaciones afines que se encargan de recabar medios para apoyar. En Lyon, por ejemplo, la misión esta católica de Lyon tiene la ayuda del IE, pero que es muy básica y es la Asociación de Amistad Leonesa con la capellanía la que financia, o de hermandad o algo así se llama, la que financia la mayor parte de las actividades de asistencia, culturales, etcétera, de la misión católica de Lyon. O sea, que tienen que un poco buscar más este tipo de estrategia de colaboración con... Sí. Sí. Sí, pues, bueno, agradeceros las intervenciones. Como podéis entender, bueno, me han interesado muchísimo, he tomado muchas notas y voy a procurar ser sintético, pero haré 3 disparos para abordar todos los frentes a la vez y luego respondéis lo que queráis. El primero, para el profesor Mateo Sanfilippo, ¿cuánto hay de la relación entre los católicos norteamericanos y la Iglesia italiana en la constitución de todos estos organismos y de todas estas ayudas, ¿no? Porque él ya aludía a la ayuda financiera, pero yo creo que no solo es la ayuda financiera, es un poco las estrategias,
la experiencia, claro, estamos hablando de Brooklyn, que es bueno, pues un lugar de desembarco de refugiados por naturaleza durante mucho tiempo y que genera toda una serie de experiencias dentro del campo de todas las organizaciones políticas, religiosas y también el campo católico, ¿no? Entonces, bueno, es un germen que luego se puede trasladar a otros lugares, ¿no? Entonces, antes cuando se comentaba lo de Ginebra o Suiza, claro, es que en Ginebra esa Comisión Católica Internacional está plenamente liderada y financiada por católicos norteamericanos, que son un poco el comité ejecutivo de las estrategias prácticas que luego la Santa Sede o el Vaticano, a través de los cardenales, aprueba o no aprueba, pero realmente la coordinación, las estrategias, la orientación y el dinero viene donde viene. Y está en Ginebra porque en Ginebra está la sede de Naciones Unidas en Europa, está el ECOSOC, está toda una serie de otros organismos en los que están directamente emparentados, ¿no? Entonces, esta cuestión de los católicos norteamericanos que tanto peso tienen en Italia, en la democracia cristiana, ¿no? Y que tanto tendrá, y ya lo llevo para lo mío, enlazo con lo que hablaremos esta tarde, ¿no? A partir de 1953 tanto peso tendrá en España, incluso antes, ¿no? Lo dejo ahí, a lo mejor no es una pregunta, ¿no? Es simplemente un planteamiento que me ha generado. La otra cuestión que quería preguntarle a la profesora Rioli, que me ha gustado mucho, agradezco la sugerencia que el gran Alfonso Botti, el profesor Botti, hizo para que estuvieses presente y me alegro porque ha sido una intervención en la que hemos podido comprobar especialmente la complejidad de un tema como la migración, ya de por sí complejo, pero ya en un territorio como Palestina o como, bueno, pues la diócesis latina de Jerusalén. Como has citado muchos archivos, me gustaría preguntarte si has podido consultar o si en los archivos encuentras alguna información sobre un organismo español de larga tradición, em, que es la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, en el que están los franciscanos, pero en el que desde 1853 hasta la actualidad está dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es un organismo directamente asociado a la monarquía, pero que la Segunda República va a mantener y que se mantiene todavía hasta hoy por razones diplomáticas, entre otras cuestiones. No sé si en estos años tan dramáticos y tan intensos que tú has estudiado, hay alguna referencia con respecto al papel de, por una parte, los religiosos españoles que están en Palestina o en lo que será luego el Estado de Israel, o incluso el Estado, ¿no? La intervención de diplomáticos españoles en ese sentido. Y nada, muchas gracias por la intervención. Y por último, sobre el tema que se planteaba de Francia y que, bueno, serviría para cualquier otro país, ¿no? Claro, al final estamos hablando de un conflicto de competencias y de intereses, no solo entre estados, sino entre distintas iglesias. La iglesia española y la iglesia francesa tienen estrategias y planteamientos diferentes. Entonces, el asimilacionismo es asimilacionismo por parte del Estado y asimilacionismo por parte o no de la iglesia. Y en ese caso, el papel de la iglesia francesa es por eso diferente al de la iglesia suiza, al de la iglesia alemana. Siempre con el permiso o el aval de la Santa Sede. Entonces ahí por la tarde seguro que retomamos. Estoy seguro de que cuando comentabas antes, que bueno, es un tema que aún está, bueno, vamos a dar un salto de gigante con esta jornada sobre el tema de eso, sobre todo los años 50, el papel de la asistencia eclesial a los emigrados, porque entre lo que tú has comentado, que ya es mucho, y lo que puede salir estos días, yo creo que sí, porque hay muchas fuentes nuevas que ya son accesibles y que podemos comentar. Y nada más, ya sé que más que preguntas son comentarios, pero bueno, ahora respondéis lo que queréis. Allora, sicuramente, a parte l'apporto economico che è enorme, mi sembra nel 1913 un documento della Segreteria di Stato dice che ormai gli Stati Uniti sono importanti per la Chiesa
come lo era la Francia di Luigi XIV nel 600, il che vuol dire sostanzialmente gli Stati Uniti pagano tutto. Quando siamo negli anni 50 ugualmente pagano tutto, perché l'Italia allora era il baluardo contro il comunismo. C'era una teoria che l'Italia doveva resistere 8 minuti contro l'invasione comunista per dare il tempo alle forze americane di contrattaccare. Quindi non dovevano perdere, dovevano mantenere la possibilità di avere questi minuti per poter reagire. Però c'è anche l'influenza, quella che dici te, mentale. Quel Monsignor Baldelli di cui dicevo, il Monsignore di cui non si sa molto, tra le cose che si sa è che lui nel 1921 va negli Stati Uniti, quando segue gli italiani che migrano verso gli Stati Uniti, ed è affascinato dagli Stati Uniti. Tant'è vero che lui avrà un cambiamento molto importante che rientra anche in un filone che però bisogna ancora studiare, dell'umanitario. Lui negli Stati Uniti scopre le donne che lavorano. Torna in Italia e dice: ma perché noi alle suore facciamo fare le domestiche? E lui tra l'altro crea la prima scuola per assistenti sociali, che a questo punto sono sia suore sia laiche, e sono quelle che devono assistere gli emigranti, i rifugiati e così via. Ed è proprio una scuola, una secondaria superiore, in cui tu hai un titolo per poter andare a fare questo lavoro. Quindi lui è fortemente influenzato dalle esperienze americane e continuerà a volare in America. Nello stesso tempo tu hai degli americani che vanno in Italia, cioè il famoso cardinale Spiegelman, che è sarà il cardinale di New York, che lavora in Italia per alcuni anni. E quindi a quel punto si crea una sorta di unione tra italiani che sono andati negli Stati Uniti e americani che sono stati in Italia, che insieme organizzano questo movimento anticomunista. E lì bisogna anche considerare che Montini è andato in Italia, scusate, è andato, sì, non in Italia, c'è nato, è andato in America. E tra l'altro Montini, prima di andare alla segreteria di Stato, lui è il responsabile religioso della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, quella attraverso la quale poi si formano tutti i leader democristiani del dopo la guerra, Andreotti, Moro e così via. Lui è diciamo, il cappellano generale di questa associazione. E lui, ho trovato varie lettere che suggerisce a questi universitari cattolici di non andare a studiare in Germania, ma di andare a studiare in America. Non dichiara una parte del discorso, che ovviamente la Germania sta diventando nazista e l'America è un'altra cosa. Questa parte ovviamente la tace, però sottolinea il fatto che l'America sta diventando il nuovo modello tecnologico di cultura, e quindi li manda a studiare lì. E lo stesso Papa, poi Pio XII, anche lui è stato negli Stati Uniti. Cioè noi adesso poi avremo da Pio XII in poi una serie di papi che hanno viaggiato e che viaggeranno di nuovo, perché, e quindi che conoscono il mondo, e c'è questa loro... Dalle lettere c'è una parte di paura rispetto a questo mondo americano, che è il mondo dell'automazione e così via. In Italia tutti, destra compresa, sono affascinati da quel film con Charlie Chaplin che lavora in fabbrica nella catena di montaggio e non riesce più a tenere le cose. Quindi da una parte sono affascinati perché c'è la catena di montaggio, dall'altro pensano che l'uomo sarà schiacciato. Però comunque hanno questa idea che gli Stati Uniti saranno il futuro, e quindi loro andranno in quella direzione, almeno fino a che poi non ci sarà Giovanni Paolo II, in cui nasce una sorta di chiesa post-conciliare con altri modelli. Professor Arrioli. Grazie, grazie delle suggestioni, delle domande, grazie ancora davvero agli organizzatori per la disponibilità e l'attenzione. Allora, non ho parlato molto degli archivi spagnoli, ma non perché non siano importanti, al contrario, quindi grazie ancora per avermi richiamato su questo. E per quanto riguarda, diciamo, la storia contemporanea della regione palestinese, nell'età tardo-ottomana, il periodo del mandato, e poi per quanto riguarda la storia di Israele, lo Stato di Israele e la Palestina e le relazioni con la Spagna, gli archivi principali
sono l'Archivo General de la Administración Alcalá de Henares, che ha anche gli articoli, diciamo, raccoglie gli archivi del consolato spagnolo a Gerusalemme, quindi sono archivi molto ricchi, di cui alcuni frammenti sono stati poi pubblicati, anche diari, in particolare di un console Balabar durante la Prima Guerra Mondiale. Poi ci sono l'Archivo Histórico Nacional di Madrid, che contiene appunto l'archivio dell'Obra Pia de los Santos Lugares, quindi che è un'opera sicuramente molto appunto rilevante nella storia delle relazioni diplomatiche e della diplomazia culturale europea, in questo caso in particolare spagnola, nella cosiddetta Terra Santa, e sono archivi che dialogano in modo significativo anche con gli archivi della custodia di Terra Santa. Sapete che c'è anche un'intesa specifica tra la Santa Sede, la Repubblica Spagnola, cioè scusate, nel senso tra la Santa Sede, la Spagna e l'Obra Pia e la custodia di Terra Santa sul funzionamento appunto dell'Obra Pia. Quindi diciamo c'è una continuazione fino all'età contemporanea dei lavori dell'Obra Pia. Sono più consistenti per quanto riguarda l'età tardo-ottomana e mandataria, perché questo si lega anche storicamente alla presenza dei consolati europei nella regione, quindi a un certo attivismo religioso diplomatico, dicevo, e anche educativo, ma sicuramente continua in età più contemporanea. Quindi anche l'Obra Pia è un'istituzione da studiare, su cui però ancora, e questo appunto è anche un modo per proporvi future collaborazioni, non c'è tantissimo a livello internazionale. Quindi può essere appunto diciamo, l'attivismo spagnolo in Palestina a partire dal 1948 non è particolarmente studiato, a differenza di altri casi, ad esempio l'attivismo belga, su cui arrivano una serie di missioni, di interventi di pontefici. Quindi anche questo può essere qualcosa su cui appunto se ci fosse qualcuno di voi interessato a lavorare, molto volentieri. Vi segnalo solo che c'è un progetto europeo che si è concluso nel 2020 che ha svolto un'inventariazione più specifica di una parte degli archivi spagnoli relativi alla Palestina, quindi prima del 1948, dal 1840 al 1940. Il sito si chiama Open Jerusalem, è un progetto finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca. Sí, con respecto a la idea del papel de la Iglesia francesa con respecto a estas colonias de españoles emigrados en Francia, yo la impresión que tengo, pero un poco también es una hipótesis, lo que he podido ver en las fuentes es que la Iglesia francesa tiene una enorme frustración con estas colonias de españoles instalados en Francia. Ellos piensan que, bueno, pues, que tenían la esperanza de que hubiesen contribuido a difundir la fe católica por este país ya tan laico, y en el fondo se dan cuenta de que, o por lo menos lo que dicen es que los españoles ni son tan católicos como parecen. Se quejan mucho, por ejemplo, hay informes que dicen que los españoles, se les acusa de tener una religión de fachada, ¿no? De que solo les interesan las romerías y todo lo que es el culto a la Virgen, y dicen es que no van a misa los domingos, pisan la iglesia para el bautizo, las bodas y los entierros. Se quejan incluso también, claro, de que como no se integran en la sociedad francesa, dicen, y es que ni siquiera las comuniones de los niños son en Francia. Los niños comulgan en los pueblos de España durante las vacaciones de verano, cuando los emigrantes se van. Entonces yo creo que tienen eso, una enorme frustración, sobre todo de cara a las segundas generaciones, porque al principio yo creo que tenían la esperanza puesta en los hijos, en que se integrasen y tal, pero como ni siquiera comulgan, ni siquiera tienen, asisten y participan de la vida religiosa local, pues yo creo que es eso, que una enorme frustración con respecto al potencial que ellos habían visto en estos inmigrantes católicos del sur de Europa, y luego un poco el panorama que se encuentran. Pero repito, esto habría que investigarlo con más. Sí. Ay, perdón. Bueno, muy bien.
Moitas grazas aos tres relatores por estos magníficos relatorios. Io avrei soltanto due domande, una per Matteo. E appunto quando tu parlavi io ci stavo proprio pensando a quel romanzo, no, non un romanzo, diciamo, quella ricerca di Philip Sands, quel libro sulla Rattenlinie, no? Sai, tutte le vicende di Otto Wächter che poi alla fine muore a Roma, eccetera, eccetera, no? E non so se tu consideri che, diciamo, quell'atmosfera che viene descritta da Sands più o meno si corrisponde a quello che sappiamo attraverso la ricerca storica, cioè oppure se lui magari si è concentrato soprattutto su Alois Rudal e tutta quella rete, diciamo, di questo vescovo austriaco di cui soprattutto se ne approfittavano i nazisti tedeschi austriaci. María José, yo, siendo un lego en estos temas de religión y emigración, nunca mejor dicho, me llamaron la atención dos cosas de tu magnífica ponencia. Una, ese precedente con los claretianos como protagonistas. Mi pregunta es, ¿por qué los claretianos? Te digo porque ello me ha sugerido una cuestión que tiene que ver con la continuidad entre colonialismo y migraciones. Por ejemplo, la única presencia española en Guinea Ecuatorial hasta principios del siglo XX eran las misiones de los padres claretianos. No solo en Guinea Ecuatorial, también en otros lugares. Es decir, los padres claretianos, casi todos ellos catalanes, por lo demás, resulta eran los que tenían cierta preocupación en no solo evangelizar, sino además, digamos, enseñar el castellano y hacer españoles a los ecuatoguineanos, mientras el Estado se desentendía de ellos, le interesaban solo las explotaciones madereras, etcétera. Claro, esto plantea la cuestión de la continuidad y discontinuidad entre prácticas coloniales y después prácticas de hacer la migración, no solo hacia colonos blancos, digamos, ¿no? Sino en general, porque también tenemos el presidente de Filipinas y el importante papel de los franciscanos en Filipinas en el siglo XIX. Filipinas es una colonia peculiar, como sabemos. Y en segundo lugar, claro, ¿qué experiencias tenía la Iglesia española cuando decide tomar iniciativas, ser proactiva en la asistencia a los emigrantes españoles fuera? Tú sabes muy bien, porque también has estudiado el caso de Argentina. Bueno, para el periodo anterior a 1930 había muchas quejas entre los sectores socialcatólicos, catedrático de Santiago de Compostela, Armando Castro Viejo, sin ir más lejos, que decía los italianos tienen su Italica Gens, tienen a los Scalabriniani, etcétera. El Estado español, la Iglesia española se desentiende de nuestros emigrantes que van a América y allí se hacen anarquistas en repúblicas laicas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando montan una red, ¿en quién se inspiran? Tienen sus propios modelos, recurren a ciertas experiencias coloniales, las de los claretianos, están pensando en los precedentes italianos, por ejemplo. Es decir, ¿tienes algún dato sobre esto? Perdón. No, effettivamente ci sono questi interventi di ecclesiastici perché l'opera di assistenza viene organizzata per comitati. Siccome la gran parte dei rifugiati stranieri sono dell'Europa centro-orientale, vengono creati un comitato tedesco, un comitato austriaco, un comitato rumeno, un comitato bulgaro, un comitato jugoslavo, insomma alla fine ci sono 10 comitati. I preti che dirigono questi comitati sono in genere legati ai collegi nazionali a Roma, il collegio jugoslavo, cioè che allora è quello che oggi è il collegio croato e così via. Alcuni di questi sono direttamente implicati. I croati hanno un personaggio che si chiama Draganovic, che è al centro di questa rete, che poi sarà in teoria arrestato dalle spie di Tito e portato in Jugoslavia e poi lì riempito di onori. Quindi molti sospettano che lui fosse un triplo agente, Vaticano, CIA e Tito. E tra l'altro ci sono diversi scritti, sono andato a vedere gli archivi del corpo di spionaggio dell'esercito italiano, anzi di controspionaggio, e loro sono convinti, come erano convinti anche quelli che poi entreranno nella CIA, che in realtà ci sono delle persone che danno questi aiuti per ragioni meramente umanitarie.
Cioè Montini, per esempio, sa che passano delle persone, però lui ha l'idea che come prima si facevano scappare gli antifascisti, ora si fanno scappare i fascisti. A fianco a questo lo spionaggio dice poi ci sono delle persone che sono direttamente legate in questi comitati e in alcuni corpi di suore e di frati presenti a Roma. Io guardando le carte, quello che ho notato che è un elemento, diciamo, che non è in contrasto col resto, però potrebbe essere una spiegazione, che in genere sono persone che vengono dagli stessi luoghi dai quali vengono coloro che scappano. Udall, che è nato credo a Salisburgo, aiuta persone che sono o austriache o tedesche dell'area immediatamente adiacente, quindi la Baviera. Ci sta un altro prete tedesco che invece viene dal nord e lo aiuta solo persone del nord e così via. Quindi mi sono anche chiesto se in realtà in quello, oltre a delle questioni politiche, Udall probabilmente era nazista. Non capisco perché, nel senso che i nazisti non erano cristiani in genere, quindi la sua era una sorta di follia, pretendere di creare un nazismo cattolico era una follia, però lui insomma aveva queste idee. Altri secondo me non ce l'hanno e intervengono solo perché probabilmente essendo delle stesse zone forse sono persone che già conoscono. Per esempio ho seguito un po' i casi degli italiani, i fascisti, i salesiani fanno scappare dei fascisti italiani, ma sono salesiani piemontesi che fanno scappare fascisti piemontesi e di alcuni ho trovato che effettivamente si conoscevano prima. Quindi in realtà lì ci sta tutta una parte di reti amicali, diciamo, che quasi prescindono dalla posizione politica. Comunque è tutto un mondo affascinante anche perché lì poi ci sarebbe da analizzare. Tu giustamente prima dicevi un saggio e un romanzo, cioè molte di queste cose scritte su questi argomenti sono a metà tra la letteratura e il saggio. Ci sono state anche quelle serie che hanno fatto in televisione come si chiama? Los Cazadores de los Nazis, una cosa del genere, era 8 puntate così che erano teoricamente basate sui documenti, poi in realtà sembrava un film con questi che stavano lì a dire adesso andiamo a catturare quello, eccetera, insomma, diventava, per cui effettivamente quello è un terreno difficile per noi studiosi perché la parte di romanzo è talmente tanta e preponderante, per cui poi sono ignorati questi elementi, quale questo che io suggerivo, cioè il fatto che poi siano gente della stessa regione e che si aiuta per quello, perché ci sono conoscenze previe, perché magari si conoscono le famiglie, insomma, tutti elementi del genere. Yo creo que es interesante el tema de, yo creo que hay efectivamente una especie de convergencia entre el espíritu misionero colonial y el espíritu, porque se llaman misiones y muchos sacerdotes capellanes se hacen llamar, o sea, el término misionero está muy implantado también en esta cultura de los capellanes, de las capellanías. Entonces yo creo que efectivamente hay convergencia. De hecho, me estoy acordando de un testimonio de un sacerdote, uno de los capellanes de los años 60 en Francia, que dice, yo soy misionero aquí, o sea, yo para qué me voy a ir a África si están nuestros pobres españoles aquí abandonados y además sometidos a la influencia de los comunistas, etcétera. Entonces sí que hay una parte de eso de decir, bueno, vamos a privilegiar el hecho de evitar la descristianización de los nuestros, mejor que irnos a África a convertir a los infieles de allá, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es un tema que habría que estudiar porque el vocabulario es el mismo, yo creo que los referentes son muy parecidos, pero no he encontrado nada sobre este tema, esta posible convergencia entre el espíritu misión. Sí, querías. Sí, y sobre los claretianos, no lo sé, yo creo que estaban muy presentes ya en París y esto fue el concurso de circunstancias del padre Palmer, el capellán, que dijo, ellos están estos claretianos, tienen un convento, ¿por qué no les damos ya? Sí. Puedo decir que en el caso de... perdón. Puedo decir que en el caso de Suiza lo miré un poco por qué y qué. Como dices tú, ¿hay una estrategia o no hay una estrategia? En el caso de Suiza, creo que se puede decir que no hay una estrategia. Los primeros que participan, estamos hablando de 10 años después, porque allí empieza más bien en los años 60, son franciscanos, que estaban allí. Pero como la cosa les pilla un poco de sorpresa, empiezan a preguntar, a ver,
¿quién conoce gente que hable español? Y había franciscanos muy ligados, por cierto, a la Universidad de Friburgo, que es una universidad cantonal de Friburgo, pero muy... Friburgo en Suiza. Friburgo, Suiza, sí, sí. Friburgo, Suiza, no Friburgo, Alemania, pero es una, dentro de las universidades cantonales, digamos, la más supercatólica. Entonces, o sea, para que os hagáis una idea, si vais a una universidad suiza nunca veréis un crucifijo, pero si vais a la Universidad de Friburgo, veréis que en todas las aulas hay crucifijos. Algo pasa, ¿no? Entonces, lo primero que preguntan es, ¿hay alguien aquí que hable español? Y los franciscanos dicen, tenemos gente. Entonces mandan a los franciscanos primero, antes de empezar, a mandar a los sacerdotes seglares, porque claro, las órdenes y los seglares no fueron preguntados al mismo tiempo. O sea, primero se preguntó a las órdenes que estaban allí y empezaron a salir. Ah, pues estos. Y los segundos son los llamados servitas, que son una orden italiana, creo que del siglo XIII, gracias. Y los servitas estaban allí también. Entonces, y tenían a gente que conocía muy bien el español. Empiezan los franciscanos y los servitas. Pero no hay una estrategia, es simplemente, ¿hay alguien que hable español por aquí? Y dicen, ah, estáis ahí vosotros y tal. Luego también intelectuales de la Universidad de Friburgo, chavales que estaban allí haciendo teología y tal, que ya unos tenían pues a lo mejor unos intereses otros, y después ya se instala todo el sistema con lo que nosotros llamaríamos las misiones católicas seglares. Esto pasa en el plazo de 3 años. O sea, la primera pregunta es, se firma el tratado bilateral entre España y Suiza, empieza a llegar la gente y ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿quién tiene gente que hable español? La segunda es, ya nos vamos organizando, ya hay esta coordinación, podríamos decir, entre Instituto Español de Migración, cantones, iglesias, la Iglesia española, la Iglesia suiza, y ahí ya se pide a los seglares que participen en las misiones católicas. Pero claro, ¿cómo será en los otros países? Supongo que cada país irá por libre, pero la pregunta creo que para Suiza sí se puede responder. En todo caso, por parte española no hay ningún modelo, ninguna No, implementación. no. No, o sea, en ese primer momento, por eso miré, hay una tesina muy buena sobre ese tema, por suerte, y es muy detallada, y entonces la Iglesia española son ellos los que allí reaccionan y dicen, ¿quién sabe español? Y las órdenes tienen mucha gente, o sea, las órdenes son muy fuertes y a través de la iglesia, de la Universidad de Friburgo se conocen todos los teólogos, se organizan rapidísimo y en 5 minutos ya saben, ah, tú, franciscano, hablas muy bien tal, a Ginebra, que ahí hace falta gente. Servita, estupendo, tú vas a... tal. Y entonces son franciscanos y servitas. Sí, sí. Solamente, para el caso francés yo creo que es algo parecido. Son iniciativas individuales, o sea, no hay una estrategia. En este caso, para Francia es una estrategia, una iniciativa individual. Y de hecho, el rey, cuando apoya el proyecto de misión de su capellán, lo hace a título individual. O sea, él compra edificio, pero a título de rey, o sea, no de... Sí, sí. O sea, son iniciativas, sensibilidades individuales que luego generan proyectos concretos que sí que a lo mejor van tomando ya más forma más adelante. Pero lo interesante es preguntarnos por qué no hay una estrategia. Por parte del... Claro, no la hay, pero ¿por qué? Interesante, ¿no? Pues no. Bien, vamos con un último turno de intervención. No, no. Ay, 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 ay. O que vou dicir ten que ver co da tarde, pois xa retomamos e vai ser un reenganche perfecto, porque da tarde empezamos por aquí, precisamente, porque abrimos con unha ponencia que vai falar das redes internacionais para chegar a Galicia, pero empezaremos falando das redes internacionais dende o Vaticano. Entón, moitas das cousas que agora comentades, retomarémolas, seguro. Nada máis. Vi ringrazio ancora, arrivederci, buon pranzo. Vabbè. Grazie mille, Clea. Grazie. Purtroppo non mi puoi accompagnare per il pranzo, però ci sarà Prossima un'altra volta. volta in Spagna o in Italia. Va bene.
Grazie ancora, grazie. Buon